La Marina Rusa, una flota compuesta por casi 100 naves entre barcos y submarinos. A pesar de la desintegración de la Unión Soviética, hoy sigue siendo considerada como una de las fuerzas navales más poderosas. Actualmente la Marina rusa está dominada por su fuerza de submarinos. Con una tradición naval de más de 3 siglos, la Marina rusa fue el resultado de la visión de un hombre, el zar Pedro el Grande. Destacó en matemáticas, geometría y construcción naval. No solo creó una flota organizada, sino que diseñó la ingeniería de los buques. Construida en una nación continental sin apenas experiencia marinera, su armada creció hasta convertirse en una potencia de alta mar, equiparándose a las mejores del mundo en menos de una generación. 250 años más tarde, durante la década de 1980, el legendario almirante soviético Sergei Gorshkov la transformó en una fuerza naval de más de 3.000 barcos. Tuvo un papel clave en la creación de la flota atómica. Esta flota compitió con la Marina norteamericana durante el casi medio siglo que duró la Guerra Fría, una época dominada por la amenaza nuclear. En la actualidad, la Marina rusa lucha contra adversarios diferentes, el bajo presupuesto y la escasez de recursos. La Marina rusa actual se encuentra en una situación dramática. Sin embargo, sigue siendo una poderosa fuerza naval digna de orgullo, con suficientes barcos y armamentos para responder a cualquier flota o nación que ose atacarla. La Marina rusa, episodio 2. A principios de los años 30, en el siglo XX, la Unión Soviética tendría un nuevo líder político. Su gobierno influiría determinantemente en la vida de millones de rusos, incluidos muchos marinos. Aquel nuevo líder era Joseph Stalin. Durante su ascenso al poder en la década anterior, él y sus colegas de la dirección comunista hicieron poco en favor de la Marina soviética. A lo largo de los años 20 y 30, la Marina rusa no tuvo un gran desarrollo. Los únicos esfuerzos que se hicieron fueron para construir más submarinos, pero toda la institución sufrió terriblemente las purgas estalinistas, particularmente la de 1937. Muchos oficiales fueron eliminados en esa época, mataron a muchos de ellos, incluso a algunos de rango elevado. Y al no tener mandos ni oficiales, la Marina tardó mucho tiempo en recuperarse. Pero justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Stalin tuvo una especie de iluminación. Se obsesionó con la idea de poseer una gran flota oceánica y empezó a construir grandes acorazados y cruceros, el mismo tipo de barcos que estaban siendo construidos en Alemania e Inglaterra. Además de esos grandes barcos de superficie, Stalin también construyó muchos submarinos. Los primeros pertenecían a la clase de Decabrist. Uno de ellos, el D2 Narodvolets, se conserva todavía en el Museo de Submarinos D2 en San Petersburgo. Los submarinos Narodvolets fueron construidos de 1927 a 1931. Antes de ellos, los submarinos eran de diseño prerrevolucionario. Había submarinos de 1901 y de 1909. No eran perfectos y tenían grandes diferencias en su eficacia combativa. Esta fue la primera clase de submarinos soviéticos. Para entonces era un submarino muy moderno y eficaz. Tenía 2 tubos lanzatorpedos en el séptimo compartimento y 6 en el primero, con 14 torpedos en conjunto a bordo. Estaba muy bien armado. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, obligándola a entrar en la Segunda Guerra Mundial, el programa de construcción de barcos de Stalin solo se había completado parcialmente. Rusia poseía una flota de superficie pequeña pero capaz, compuesta de 3 acorazados, 8 cruceros y 20 destructores. Aunque al igual que durante la Primera Guerra Mundial, las contribuciones de la Marina soviética fueron limitadas. La Segunda Guerra Mundial tuvo un carácter continental, puesto que Rusia fue invadida por tierra. Así que la flota no desempeñó un gran papel. Durante la guerra, la Armada soviética no emprendió ninguna operación de forma independiente. Sin embargo, combatió en ríos, lagos y costas, apoyando a las fuerzas de tierra.
Entre las operaciones realizadas por la Marina Roja se encuentra la épica defensa de San Petersburgo, entonces llamada Leningrado, que resistió heroicamente durante 900 días al sitio de los alemanes. Las pocas fuentes de abastecimiento eran los barcos de la Marina Soviética que transportaban suministros a través del lago Ladoga. Los buques de Kronstadt emplearon su potente artillería para castigar a los enemigos que trataban de tomar la ciudad. En la actualidad, a las puertas de San Petersburgo, un monumento se alza en memoria del 500.000 de personas enterradas en el cementerio de Piskarioskoye. Si no hubiera sido por los heroicos esfuerzos de la Marina Roja, habrían muerto muchas más. Las cañoneras fluviales soviéticas desempeñaron un papel fundamental en la defensa de Stalingrado durante los más de 6 meses de combates entre 1942 y 1943. La llamada Guerra Patria pobló aquellas tierras de monumentos en honor de aquellos que derramaron su sangre por Rusia, muchos de ellos pertenecientes a la Marina. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la Marina soviética estaba orgullosa por haber colaborado en la expulsión de los alemanes, consiguiendo la victoria para la madre patria. Pero durante este tiempo había surgido un nuevo enemigo. El que había sido un firme aliado durante la guerra pasó a convertirse en una amenaza para la seguridad de toda Rusia. Se trataba de los Estados Unidos de América. Por entonces las viejas potencias estaban en declive, incluso Gran Bretaña. Los únicos que pugnaban por la supremacía mundial eran Estados Unidos y la Unión Soviética. En los años posteriores a la guerra aumentó la tensión y el recelo entre las dos nuevas superpotencias. Un telón de acero cayó sobre Europa y el mundo se dividió en dos bandos rivales, el capitalista y el comunista. Ambos bandos desarrollarían muy pronto armas nucleares para destruirse el uno al otro y de paso al resto de la humanidad. De este enfrentamiento surgió la Guerra Fría, y cuando la tensión era máxima entre ambos países, tanto la Marina soviética como la norteamericana mantuvieron un silencioso duelo. Octubre de 1962. A menos de 150 kilómetros de la costa norteamericana, el premier soviético Nikita Khrushchev propició la instalación de varias bases de misiles nucleares en la Cuba comunista. Inmediatamente, el presidente Kennedy ordenó un bloqueo naval a la isla y exigió que se retiraran los misiles. Sin demasiados recursos, la Armada soviética reaccionó. La situación se complicó mucho por la crisis de Cuba. 4 submarinos diésel de la Flota del Norte fueron enviados para oponerse a los norteamericanos. Pero estas unidades eran insuficientes para responder a la flota norteamericana que tenía docenas de barcos y submarinos en la zona. Ante la determinación de Kennedy y lo comprometido de la situación, Khrushchev se vio obligado a retirar los misiles. Aquello supuso una humillación para la Unión Soviética. La impresión general es que la crisis de los misiles demostró a Khrushchev que su armada no era lo suficientemente poderosa y que los norteamericanos podían bloquear libremente la isla. No podían hacer nada al respecto. Este incidente se debió en parte a la política militar que Khrushchev adoptó cuando llegó al poder en 1953 tras la muerte de Stalin. Su política al principio no favoreció a la Marina soviética. Khrushchev quería estar a la altura de los Estados Unidos, como Stalin, pero creía que debía desarrollar primero el armamento nuclear y disponer de un enorme arsenal de ese tipo. Para ello decidió recortar los proyectos navales. En 1956 detuvo la construcción de los grandes buques de superficie. Sin embargo, recibía el asesoramiento de uno de sus almirantes, Sergei Gorshkov. Nacido el 6 de febrero de 1910, el almirante Gorshkov ascendió rápidamente en la Armada y en 1956 se convirtió en su comandante en jefe. Estaba destinado a ser una de las figuras más influyentes en la historia de la Marina rusa. Todos los hombres de la Marina que estaban a su cargo le veneraban. Durante el periodo en que Gorshkov fue comandante en jefe de la Armada soviética, intervino activamente en la creación de la flota nuclear. Convenció al gobierno aduciendo que para resolver muchos problemas políticos se necesitaba una gran flota oceánica. Gorshkov aprovechó la crisis cubana para reforzar sus teorías. Se dirigió a los dirigentes soviéticos evocando las grandes tradiciones y logros de Pedro el Grande.
Curiosamente, entre los personajes que más influencia habían ejercido sobre Gorshkov se encontraba el estratega norteamericano Alfred Thayer Mahan. Alfred Mahan había dicho, quien domina el mar, domina el mundo, lo cual era completamente cierto. El país que posea una flota poderosa podrá imponer su hegemonía en la política internacional. Gorshkov conocía las teorías de Mahan y pudo ponerlas en práctica. Gracias a Gorshkov, la Marina soviética inició una de las mayores expansiones de la historia en tiempos de paz. Aquello se tradujo en avances que no solamente representaban una grave amenaza para la Armada estadounidense, sino un desequilibrio militar a nivel mundial. En toda la historia de Rusia nunca se construyeron barcos tan rápidamente como durante aquel periodo a principios de los años 60. El almirante Gorshkov estaba decidido a construir una flota que pudiera enfrentarse a la Marina norteamericana por el dominio del mar. La carrera armamentística naval comenzó prácticamente con la Guerra Fría. En 1965 la flota soviética contaba con más de 3.000 barcos, convirtiéndose en la mayor del mundo. La estadounidense pasó a ser la segunda con 2.900 navíos. Sin embargo, existía una clase de buque que no estaba incluido en el programa naval de Gorshkov, el portaaviones. Al principio carecían de conocimientos técnicos o de capacidad para construirlos, pero desde principios de los años 60 tuvieron presente que debían tener portaaviones. Hasta que construyeran los portaaviones, Gorshkov intentó igualarse con la flota norteamericana centrándose en una novedad tecnológica que entrañaba un gran riesgo: los misiles de crucero. El misil de crucero es un pequeño avión no tripulado con carga bélica. Puede ser guiado hacia un objetivo determinado. Vuela muy bajo y es difícil de detectar. Este fue un método de ataque del que fueron muy partidarios los soviéticos. De hecho, fueron los primeros en desplegarlos a gran escala. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y otras potencias occidentales experimentaron con misiles de crucero, pero los descartaron al poco tiempo. Debido al predominio de las flotas con portaaviones, tanto la norteamericana como otras podían atacar los blancos a gran distancia. Otra razón es que durante los años 40 y 50, Occidente no tenía un enemigo a gran escala. Los soviéticos, por otra parte, sabían que en el mar no podían competir plataforma por plataforma o barco por barco. Por eso desarrollaron lo que hoy llamaríamos una superioridad naval basada en prototipos de misiles guiados desarrollados a partir de los modelos alemanes que habían heredado. Entre los primeros y más importantes misiles de crucero soviéticos estaba el P-15 Termit, conocido en Occidente con el nombre en código SSN-2 Styx. Tenía una longitud de 5,8 metros y pesaba más de 2.260 kilos. Su radio de acción era de unos 45 kilómetros. Llevaba un motor cohete de combustible líquido que lo impulsaba a velocidades subsónicas. En el morro, un radar buscador identificaba automáticamente el objetivo al que atacaba detonando su ojiva de 450 kilos provista de fuertes explosivos. Al principio, estos misiles eran armas puramente tácticas usadas contra barcos enemigos, no eran armas estratégicas. En la lucha estratégica se pretende desestabilizar a otro país. En tiempos modernos eso significa atacar una ciudad o un objetivo similar. Los medios tácticos se dedican a objetivos militares. Por ejemplo, un misil táctico se emplearía contra un barco. Un misil estratégico se lanzaría, por ejemplo, contra Moscú. Gorshkov inició un gran despliegue de misiles de crucero como el P-15 a principios de los años 60, incorporándolos en barcos de todas clases. Sin embargo, aquello no preocupaba excesivamente a las armadas occidentales. Entonces nadie sabía cómo responderían en combate. Se habían realizado muchos ensayos. Los misiles volaron en diferentes circunstancias y atacaron diversos objetivos. Pero ¿cómo funcionarían los del enemigo? Aunque Gorshkov construyó una inmensa flota de superficie dotándola de estas nuevas armas, no olvidó la otra rama de la Armada soviética, la submarina. De hecho, estaba decidido a que esta flota no tuviera rival. La razón principal era la evolución de los submarinos norteamericanos que había sorprendido a los soviéticos. 3 de agosto de 1958.
El primer submarino nuclear del mundo, el USS Nautilus, navegaba por debajo de la capa de hielo del Polo Norte. La propulsión nuclear representa un gran avance respecto a los submarinos anteriores, que empleaban una combinación de motores eléctrico y diésel. Una unidad de energía nuclear permitía que el submarino no necesitara otro combustible adicional, pudiendo permanecer bajo el agua durante mucho tiempo sin necesidad de salir a la superficie. En Estados Unidos, el viaje del Nautilus fue considerado un gran logro científico y técnico, pero los soviéticos lo veían de forma muy distinta. Por primera vez se había demostrado que un submarino podía funcionar bajo el hielo. En Rusia, esta noticia causó impresión, ya que ahora un enemigo podía acercarse al territorio soviético camuflado bajo el hielo. Los soviéticos respondieron acelerando la construcción de sus primeros submarinos nucleares. Nuestro primer submarino nuclear fue un submarino con torpedos, propulsado por una planta nuclear de agua caliente, el proyecto 627. Yo fui comandante de uno de esos submarinos de la Flota del Norte. En Occidente, a estos submarinos se les llamó en código submarinos de la clase November. Como el Nautilus, los November fueron diseñados para atacar buques de superficie u otros submarinos. El primer submarino de la clase November fue botado en agosto de 1957, 3 años después que el Nautilus. Debido a su reactor nuclear, los November podían permanecer sumergidos casi indefinidamente, al igual que el Nautilus. El 17 de julio de 1962, 4 años después del histórico viaje del Nautilus, un submarino de esta clase viajó también por debajo del Polo Norte. Pero el submarino nuclear soviético tenía un diseño diferente al norteamericano. Su misión principal era atacar a los portaaviones antes de que sus aviones despegaran y pudieran lanzar bombas nucleares contra la Unión Soviética. Por tanto, tenían que ser muy rápidos. Si el Nautilus tenía un único reactor, los submarinos de la clase November, así como la mayoría de las futuras unidades soviéticas, tenían 2. Con ellos, el submarino soviético sumergido alcanzaba una velocidad de 30 nudos en comparación con los 23,5 del Nautilus. Al ser muy rápido, también era muy ruidoso. Esta es una cuestión importante, pues muchos submarinos son detectados por el sonido que emiten, y este submarino era muy ruidoso. Aunque los submarinos de la clase November tenían sus inconvenientes, su velocidad y eficacia preocupaban a la Marina norteamericana y por eso trataron de crear submarinos más rápidos. Durante la Guerra Fría, ambas potencias mantuvieron una competición tecnológica. Las armadas norteamericana y soviética desarrollaron una misión completamente nueva para el submarino, la cual le convertiría en el barco de guerra más poderoso de la historia. El 30 de diciembre de 1959 apareció el USS George Washington. Para entonces, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos disponían de varios submarinos nucleares, pero el George Washington era diferente a cualquier otro submarino nuclear construido hasta entonces. Tenía un compartimento que sus marineros llamaron el Bosque de Sherwood, porque como si fuesen grandes troncos de árbol, el submarino llevaba 16 misiles Polaris. Estas armas de 8,5 metros de altura y 12.700 kilos de peso tenían una cabeza nuclear y su radio de acción era de 2.200 kilómetros. A diferencia de los misiles de crucero preferidos por la Marina soviética, estos eran balísticos. Los misiles de crucero se centran en el objetivo y lo persiguen hasta alcanzarlo. Un misil balístico es muy diferente. Se dispara normalmente, sale de la atmósfera y luego cae a tierra. Cuando regresa está gobernado por la ley de la gravedad, así que no se puede maniobrar mucho con él durante la caída. Al dispararlo hay que apuntar hacia el objetivo. El George Washington y los que le siguieron constituían un nuevo tipo de submarinos a los que se conoció como boomers. Se les llamaba así porque cuando disparaban los misiles, estos hacían boom, así de sencillo. Formó parte del vocabulario de la Guerra Fría. Los George Washington llevaban suficiente armamento nuclear como para destruir varias ciudades. Estados Unidos había dado un gran paso en la carrera armamentística de la Guerra Fría. Por primera vez, el territorio soviético era vulnerable a un bombardeo nuclear procedente del mar. Representó un inmenso desafío para el almirante Gorshkov y la Marina Roja, un gran reto que debían encarar.
Como resultado surgió uno de los submarinos más devastadores que jamás se hayan concebido. Al emerger de las aguas parece un islote. El submarino balístico ruso de la clase Tifón es con diferencia el submarino más grande que se ha construido. Se estima que su peso sumergido es 34.000 toneladas, casi el doble que los mayores submarinos norteamericanos, los de la clase Ohio, que pesan 19.000 toneladas sumergidos. Con los submarinos de desplazamiento gigantesco, como el Tifón, América quedó atrás. Es un submarino muy grande. Fue diseñado para disparar su armamento en las regiones árticas. Era capaz de romper capas muy espesas de hielo con su propio casco. Armado con 20 misiles balísticos nucleares de un radio de acción de más de 9.600 kilómetros, el Tifón tiene más poder destructivo que todas las bombas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso los marinos que sirven a bordo de este gigante están impresionados por su tamaño y capacidad. Lo vi por primera vez en mi época de estudiante. Comparado con otros barcos, es un gigante. En realidad es una garantía de paz. En caso de guerra, se trata de una fuerza intimidatoria. Todos lo conocen y saben que siempre está listo para actuar. Se puede decir que es un perro encadenado al que alimentas para que te proteja y mantenga alejados a los ladrones. Y en caso de peligro, muerde. El primer Tifón fue votado en 1980. Se acercaba el fin del mandato de Gorshkov al frente de la Marina soviética. Representó la culminación de su programa para la construcción de submarinos de misiles nucleares estratégicos o boomers, iniciada en 1954. Los submarinos balísticos norteamericanos durante la Guerra Fría fueron los de la clase George Washington. Para contrarrestarlos, los soviéticos lanzaron los llamados submarinos de la clase Yankee. La Marina soviética los conocía como Ivan Washington o Pequeño George. Los primeros submarinos de la clase Yankee fueron votados en 1967. Llevaban 16 misiles nucleares R-27 con un radio de acción de unos 2.400 kilómetros. En total se votaron 34 unidades de la clase Yankee, pero Gorshkov y sus veteranos continuaron desplegando submarinos de la clase Boomer más grandes y capaces. Hacia finales de la Guerra Fría, el paso de los misiles Polaris a los Trident propició que los americanos dispusieran de submarinos más sofisticados, de la clase Ohio, y los británicos los de la nueva clase Vanguard. Por el lado soviético aparecieron los submarinos de la clase Delta, con una variante muy avanzada, la clase Delta IV. Estos submarinos eran complementados por los gigantescos Tifón. Aunque el almirante Gorshkov y los soviéticos desarrollaron su propia familia de boomers, no ignoraron otros tipos de barcos. De hecho, con Gorshkov, los soviéticos construyeron naves de todos los tipos. Los Overcraft de colchón de aire eran vehículos anfibios de asalto. Además, submarinos diésel, rompehielos nucleares y pequeños barcos patrulleros. De hecho, 2 de esos barcos patrulleros fueron los vencedores de uno de los combates más importantes de la Guerra Fría, aunque apenas conocido. El 21 de octubre de 1967, un par de patrulleras egipcias de diseño soviético hundieron un destructor israelí de procedencia norteamericana. Ocurrió durante uno de los muchos enfrentamientos entre árabes e israelíes. Lo hundieron mediante una salva de misiles de crucero soviéticos P-15 Termit. Fue la primera vez que los misiles de crucero fueron usados con éxito en combate. Estados Unidos y sus aliados tomaron nota. Después del incidente surgieron 2 tendencias diferentes. Una fue un intento de proteger a los barcos occidentales contra esta amenaza conocida de antemano. Ya existían algunos programas de construcción y fueron acelerados. La segunda fue una tendencia nueva. Los franceses crearon el Exocet, usado con éxito en las Malvinas. En Estados Unidos surgió el Harpoon. Mientras tanto, los soviéticos desplegaron una nueva familia de misiles de crucero. Entre los más eficaces estaba el P-700 Granit, cuyo nombre en código en Occidente es SSN-19 Shipwreck. Entró en servicio en 1983.
Estos misiles, propulsados por un estatorreactor, tenían 10 metros de longitud y volaban a 2,5 veces la velocidad del sonido, llevando una carga bélica de 750 kilos. Pero lo más relevante es que el Granit fue diseñado para lanzarlo en salvas de 24 misiles. En un perfil de lanzamiento, uno de los misiles subiría hasta los 6.000 metros para guiar al resto hacia el objetivo, mientras que los otros volarían a menor altitud. Si el misil que volaba a 6.000 metros era derribado, porque a esa altura es muy vulnerable, entonces otro de los misiles subiría a 6.000 metros para proporcionar datos del blanco y guiar a los demás. Es un arma muy sofisticada, basada no solamente en su propio sistema de guía, sino en información procedente de satélites y aviones. La estrategia de Gorshkov al emplear esta nueva generación de misiles de crucero era muy ambiciosa. Gorshkov supo que la Marina de Estados Unidos estaba estudiando cómo derribar esos misiles cuando se acercaran. También sabía que, independientemente de las medidas al respecto, estas tendrían algunas limitaciones. Si caían suficientes misiles desde muchas direcciones diferentes, existiría la posibilidad de que se saturara el sistema defensivo. Por eso construyó no solo muchos misiles, sino también muchas plataformas de misiles. Disponía de submarinos, buques de superficie y aviones, y demostró que estaban muy bien coordinados en un ejército que se llamó Okean y que nos causó una profunda impresión. Ante la nueva amenaza, Estados Unidos debía desarrollar un nuevo sistema defensivo. Lo hicieron de dos maneras. En primer lugar, desarrollaron un avión mucho más sofisticado y poderoso para contrarrestar aquella fuerza. Y en segundo lugar, crearon un sistema aéreo defensivo integrado. Este sistema altamente computerizado se denominó Aegis y era un sistema de defensa aérea por radar. Este sistema fue incorporado en los destructores de la clase Arleigh Burke y en los cruceros de la clase Ticonderoga. Estos barcos disponen de una red muy poderosa de radares en fase y de misiles que pueden alcanzar a los misiles enemigos a una gran distancia y a baja altura. Este conjunto integrado de contramedidas puede ocuparse simultáneamente de un gran número de misiles, contrarrestando la ventaja de los sistemas soviéticos que atacan desde múltiples direcciones. Pero para vencer esas nuevas defensas occidentales, Gorshkov y la Marina soviética tenían una táctica secreta. No todos los misiles de crucero eran lanzados desde buques de superficie. En 1972 fue botado un submarino nuclear soviético de ataque, el cual llegó casi a provocar el pánico en la Marina norteamericana. Era tan rápido y podía descender a tal profundidad que no solo podía eludir a todos los submarinos norteamericanos existentes, sino también a sus torpedos. Este submarino pertenecía a la clase Alfa. El Alfa fue diseñado pensando en la velocidad. Consiguieron que fuera muy rápido instalándole el más potente reactor nuclear que tenían, un reactor muy avanzado, de metal líquido. Lo protegieron con el casco más pequeño posible, hecho de titanio para que tuviera poco peso. Más ligero y resistente que el acero, el titanio es caro y difícil de soldar. Pero con él se reducía cerca del 30% del peso del casco, a la vez que se reforzaba mucho su resistencia, consiguiendo que el submarino casi pudiera alcanzar la increíble velocidad de 45 nudos sumergido. Después del lanzamiento de la clase November, los soviéticos desarrollaron rápidamente varios tipos de submarinos nucleares de ataque, cada uno más rápido y mortífero que el anterior. Pero todos tenían inconvenientes. El principal, que eran mucho más ruidosos que sus homólogos occidentales. El Alfa también contaba con este problema. Bajo el agua, en algunos casos, el ruido puede ser escuchado a cientos de kilómetros por alguien que tenga un micrófono o hidrófono. Mis colegas me decían que los submarinos rusos eran tan ruidosos que cuando salían por el Cabo Norte, en el extremo de Noruega, e iban a 40 nudos, se les oía hasta en las Bermudas. Además, su reactor era muy inestable.
Los norteamericanos pensaron que debían disponer de una nueva clase de submarinos, los Hunter Killer, un submarino para contrarrestar este avance tecnológico. Tales submarinos fueron los de la clase Los Ángeles, que determinaron los patrones de muchos submarinos actuales. Más adelante, en 1985, los soviéticos equilibraron la balanza con la famosa clase Akula. Cuando los rusos se dieron cuenta de que sus submarinos podían ser detectados por el ruido, concibieron la clase Akula. Hicieron grandes esfuerzos para silenciarlos, y el resultado fue el Akula. Los estadounidenses tenían que contrarrestarlos si querían ir a la vanguardia, y surgieron nuevos diseños de submarinos en Occidente. Los Seawolf y los de la clase Virginia, que en Gran Bretaña fueron seguidos por los de la clase Astute, llevando al límite el diseño del submarino y la supresión de ruido. Aunque las armadas occidentales llevaban ventaja en la carrera de los submarinos silenciosos, hubo un tipo de submarino soviético sin parangón en la flota norteamericana. Un modelo creado específicamente para disparar misiles de crucero. Estados Unidos no tenía, pues no le hacían falta, submarinos con misiles de crucero para atacar grandes buques de superficie. La razón es que Rusia no disponía de esos grandes barcos como Estados Unidos. Y hablo de los portaaviones, que en caso de guerra tendrían que ser destruidos por misiles de crucero. Como ocurre con los misiles que transportan, existe una gran variedad de submarinos de misiles de crucero soviéticos, tanto diésel como nucleares. Pero los primeros modelos tenían un grave problema. No podían disparar mientras estaban sumergidos. En consecuencia, los soviéticos siguieron desarrollando submarinos de misiles de crucero, mayores y más capaces, así como su armamento correspondiente. En 1986, sus esfuerzos culminaron en la clase Oscar II. Entre los submarinos rusos más poderosos se encuentran los de la clase Oscar II, que son una gran batería flotante para los misiles SSN-19 Sibrek. Llevan 24 de ellos y los lanzan en inmersión sin ser detectados y gracias a información recibida desde satélites, barcos, submarinos y aviones. Pesan 24.000 toneladas y son capaces de alcanzar una velocidad de más de 30 nudos en inmersión. Los submarinos de la clase Oscar II representan uno de los más espectaculares logros de la Marina rusa, pero también se recuerdan por protagonizar una de sus peores tragedias. 12 de agosto de 2000, el submarino Kursk de la clase Oscar II realiza maniobras en el mar de Barents. El Kursk practicaba maniobras junto a algunos barcos de superficie frente a Murmansk e iba a dirigirse al Mediterráneo. Dentro de esos ejercicios de entrenamiento, los barcos hacían disparos simulando un combate. Nueve años antes, en diciembre de 1991, la poderosa flota de la Unión Soviética se disolvía a causa del hundimiento económico y la crisis política. La Guerra Fría había terminado y la Marina soviética volvía a ser la Marina rusa. La confusión y la escasez de presupuesto, junto con la transición hacia un nuevo gobierno, tuvieron una fuerte repercusión en la flota. La situación económica de Rusia impedía que dispusiera de una flota poderosa, con tantos barcos como antes. La tecnología y el armamento quedaron desfasados. El Departamento de Estado concluyó que aquella tragedia fue causada por la explosión de un torpedo en el interior del submarino. La primera explosión hizo detonar otros torpedos y una onda de alta presión extendió el fuego por los compartimentos delanteros del Kursk. ...95 tripulantes perecieron mientras el Kursk se hundía a más de 100 metros de la superficie. Pero en la parte trasera del barco, 23 tripulantes aún conservaban la vida y la esperanza. Sabían que a esa profundidad era posible una operación de rescate y creían que estaba en marcha. Aunque las autoridades rusas sabían que los vehículos de rescate y los equipos occidentales eran mejores que los suyos, prefirieron intentarlo sin ayuda.
Debido al mal tiempo y a las limitaciones tecnológicas de sus equipos, cuando pidieron ayuda resultó demasiado tarde. Creo que el orgullo nacional tuvo algo que ver. No querían solicitar la ayuda de sus antiguos enemigos de la OTAN, Estados Unidos y Gran Bretaña. Creo que también querían guardar los secretos del modelo Oscar. Todo aquello contribuyó al retraso. Mientras tanto, los pocos supervivientes del Kursk esperaban y esperaban. En una nota escrita, Dmitry Kolesnikov, alférez de fragata de 27 años, relató la tragedia. Aunque la nota no fue publicada, se han conocido algunos párrafos. Todo el personal de las secciones 6, 7 y 8 se ha pasado a la 9. En total somos 23 personas. Tomamos esta decisión debido al accidente. No podemos salir a la superficie. Estoy escribiendo a oscuras. Continuaron luchando después de que el Kursk se hundiera. Al principio con luz, más tarde, conforme aumentaba la presión, en una oscuridad total. Finalmente murieron. En la ciudad de Zapatnaya Lisa, en el mar de Barents, donde tenía su base el submarino, se erigió un monumento en memoria de los 118 marineros que perdieron la vida a bordo del Kursk. Pero el monumento principal se encuentra en el cementerio de Serafomovsky, en San Petersburgo, puerto principal de la Marina de Pedro el Grande. Aquí fueron enterrados el capitán del Kursk y 31 tripulantes. Finalmente se recuperaron 94 cadáveres del naufragio. El resto están enterrados en otros lugares de Rusia. El hundimiento del Kursk supuso un golpe muy duro para la Marina rusa, y no solo para ella, sino para toda la nación. Como submarinista comprendo perfectamente lo que debieron sentir los tripulantes del submarino y también sus familias. ¿Pudo evitarse este accidente? La realidad es que siempre existieron y existirán catástrofes. Algunas son causadas por personas y otras simplemente por la fatalidad. Creo que la tragedia del Kursk no fue debida ni a su tripulación ni a la flota del norte. No obstante, al igual que la crisis de los misiles cubanos fue un incentivo para el progreso de la Marina soviética, el trágico accidente del Kursk tuvo consecuencias similares dentro de la Marina rusa. Este accidente nos hizo ser conscientes de los numerosos problemas de nuestra armada. Por decirlo de algún modo, si todo el país estaba en crisis, la flota no puede vivir en un oasis de prosperidad. La tragedia del Kursk provoca una profunda renovación de la Marina, cimentada sobre las tradiciones del pasado, pero afrontando nuevos retos y volviendo a despertar el interés de las naciones occidentales. Uno de los navíos que mejor representa los esfuerzos de la Marina rusa para modernizar su flota en el siglo XXI es el crucero Pedro el Grande. En activo desde 1998, desplaza 27.000 toneladas. Junto con su gemelo son los mayores cruceros del mundo. En Occidente, algunos los denominan cruceros de batalla. Fueron diseñados por el almirante Gorshkov para proyectar el poderío soviético por los mares de todo el mundo. Si nos fijamos en el barco, está armado con un conjunto formidable de sistemas integrados de misiles. Con ellos puede atacar a otros buques de superficie desde una distancia de 350 millas náuticas, usando misiles SSN-19 Shipwreck. Lleva además complejos sistemas antiaéreos y antimisiles. Quienes han navegado y gobernado este buque están muy satisfechos de él y de lo que representa. Tuvo un padre, un creador, y este es el fruto. El crucero que lleva su nombre, Pedro el Grande, el buque insignia de la flota del norte. El nombre del barco revela nuestra admiración hacia Pedro y sus conquistas. El barco fue diseñado, entre otras funciones, para formar parte de un grupo de combate con portaaviones.
Uno de los últimos retos del almirante Gorshkov fue dotar a la Marina rusa de portaaviones, el primero de los cuales fue votado en 1985. Soy comandante de una flotilla de barcos que incluye el portaaviones en el que estamos y los buques que nos acompañan. El barco está armado con el mismo armamento que el resto de la flota. He tenido la suerte de servir desde hace más de 10 años en este barco y tuve el honor de capitanear 3 de ellos. Anteriormente serví en otros barcos, pero de este guardo recuerdos imborrables. Funciona maravillosamente en alta mar. Incluso durante las tormentas es posible hacer uso de su armamento y los aviones pueden operar. Es un barco enorme con una tripulación maravillosa. Quizás haya pasado aquí mis mejores años de servicio. La construcción de portaaviones fue un gran paso para la Marina soviética. El programa ya había sido iniciado antes de que el almirante Gorshkov se retirara en 1985. De alguna manera, representa el mayor logro de su carrera. El almirante dejó una huella imborrable en la historia de la Marina rusa. Sergei Georgievich Gorshkov fue comandante en jefe de la Armada de la Unión Soviética durante más de 30 años. Muchas armadas extranjeras, incluyendo la norteamericana, nos envidian por haber tenido el mismo comandante en jefe durante tanto tiempo. Su contribución ha sido valiosísima y notable. Cuando yo era teniente, tuve la suerte de conocerlo en persona. Gorshkov fue un auténtico estratega naval. El objetivo de la estrategia naval, quien quiera que la emplee, es primero explicar al personal de tierra por qué el mar es tan importante. Él empleó toda su energía en hacerlo y tuvo éxito. También tuvo la suerte de llegar al cargo en un momento en que Rusia disponía de mucho dinero para la defensa, y él lo empleó sabiamente. El inmenso coste de los proyectos y el colapso de la Unión Soviética cortó en seco el programa de construcción de portaaviones. Pero aunque la Marina rusa sea hoy tan solo una sombra de lo que fue, todavía conserva un poderío inmenso. De hecho, estos 3 buques, los cruceros Mariskal Ustinov, Pedro el Grande y el portaaviones Kuznetsov, probablemente sean 3 de los más poderosos navíos de superficie del mundo, exceptuando a los portaaviones nucleares de la Marina norteamericana. La Marina rusa, en la actualidad, tiene potencial para volver a la grandeza del pasado, pero también para desaparecer. Hoy en día aún nos preguntamos qué habría ocurrido si barcos como estos se hubieran enfrentado en combate a los buques occidentales. Creo que ambos bandos habrían sufrido grandes pérdidas. Sin embargo, debido a la posición geoestratégica de Rusia, a su ubicación territorial, la OTAN habría podido enviar una flota antes de que el despliegue ruso fuera efectivo. Si por el contrario los rusos hubieran podido enviar sus submarinos nucleares al Atlántico, contando con el apoyo que Gorshkov pretendía, la cuestión podría haber sido diferente. A pesar de incidentes como la pérdida del Kursk, la Marina rusa es todavía motivo de orgullo nacional. A pesar de la caída de la Unión Soviética, de los viejos buques que se ven anclados en los muelles y de la escasa moral de los marineros, la Marina rusa aún tiene futuro. Ese futuro está en manos de los jóvenes cadetes que ahora estudian en las academias y que, como sus antepasados desde hace 300 años, se convertirán en oficiales ante los mismos estamentos. A pesar de las dificultades y restricciones, los miembros de esta fuerza, jóvenes y mayores, permanecen unidos y confían firmemente en su cometido y en el futuro de la Marina. Rusia sigue siendo un gran imperio naval, con unas fronteras marítimas en expansión y con intereses transoceánicos. Para satisfacer esos intereses se necesita una flota poderosa. Los barcos rusos que hoy navegan por los océanos son magníficos ejemplos del progreso de la ingeniería naval. El personal que navega en ellos se siente muy orgulloso de su función. Después de todas las experiencias de mi vida, buenas y malas, estoy contento de servir en la Marina. Estudiar y servir en la Armada no ha sido una carga, sino todo lo contrario. Siempre me he sentido orgulloso de mi uniforme. Estos hombres y los barcos en los que navegan son herederos de una tradición naval que se encuentra entre las más antiguas del mundo. Gracias al genio y voluntad de Pedro el Grande,
Rusia se convirtió en una nación avanzada y próspera. Sus sucesores crearon y mantuvieron una marina propia de una gran potencia mundial y en la actualidad aún sigue siendo muy poderosa. Su símbolo es el buque Pedro el Grande, cuya velocidad, tamaño y potencia evocan el alma y el espíritu de aquel gran hombre, aquel zar visionario que tuvo un gran proyecto: la Marina rusa. A principios de los años 30, en el siglo XX, la Unión Soviética tendría un nuevo líder político. Su gobierno influiría determinantemente en la vida de millones de rusos, incluidos muchos marinos. Aquel nuevo líder era Joseph Stalin. Durante su ascenso al poder en la década anterior, él y sus colegas de la dirección comunista hicieron poco en favor de la Marina soviética. A lo largo de los años 20 y 30, la Marina rusa no tuvo un gran desarrollo. Los únicos esfuerzos que se hicieron fueron para construir más submarinos, pero toda la institución sufrió terriblemente las purgas estalinistas, particularmente la de 1937. Muchos oficiales fueron eliminados en esa época, mataron a muchos de ellos, incluso a algunos de rango elevado. Y al no tener mandos ni oficiales, la Marina tardó mucho tiempo en recuperarse. Pero justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Stalin Naval de más de 3.000 barcos. Tuvo un papel clave en la creación de la flota atómica. Esta flota compitió con la Marina norteamericana durante el casi medio siglo que duró la Guerra Fría, una época dominada por la amenaza nuclear. En la actualidad, la Marina rusa lucha contra adversarios diferentes, el bajo presupuesto y la escasez de recursos. La Marina rusa actual se encuentra en una situación dramática. Sin embargo, sigue siendo una poderosa fuerza naval digna de orgullo, con suficientes barcos y armamentos para responder a cualquier flota o nación que ose atacarla. La Marina rusa, episodio 2. La Marina rusa, una flota compuesta por casi 100 naves entre barcos y submarinos. A pesar de la desintegración de la Unión Soviética, hoy sigue siendo considerada como una de las fuerzas navales más poderosas. Actualmente la Marina rusa está dominada por su fuerza de submarinos. Con una tradición naval de más de 3 siglos, la Marina rusa fue el resultado de la visión de un hombre, el zar Pedro el Grande. Destacó en matemáticas, geometría y construcción naval. no solo creó una flota organizada, sino que diseñó la ingeniería de los buques. Construida en una nación continental sin apenas experiencia marinera, su armada creció hasta convertirse en una potencia de alta mar, equiparándose a las mejores del mundo en menos de una generación. 250 años más tarde, durante la década de 1980, el legendario almirante soviético Sergei Gorshkov la transformó en una fuerza. Entonces era un submarino muy moderno y eficaz. Tenía 2 tubos lanzatorpedos en el 7º compartimento y 6 en el primero, con 14 torpedos en conjunto a bordo. Estaba muy bien armado. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, obligándola a entrar en la Segunda Guerra Mundial, el programa de construcción de barcos de Stalin solo se había completado parcialmente. Rusia poseía una flota de superficie pequeña pero capaz, compuesta de 3 acorazados, 8 cruceros y 20 destructores. Aunque al igual que durante la Primera Guerra Mundial, las contribuciones de la Marina soviética fueron limitadas. La Segunda Guerra Mundial tuvo un carácter continental, puesto que Rusia fue invadida por tierra. Así que la flota no desempeñó un gran papel. Durante la guerra, la Armada soviética no emprendió ninguna operación de forma independiente. Sin embargo, tuvo una especie de iluminación. Se obsesionó con la idea de poseer una gran flota oceánica y empezó a construir grandes acorazados y cruceros, el mismo tipo de barcos que estaban siendo construidos en Alemania e Inglaterra. Además de esos grandes barcos de superficie, Stalin también construyó muchos submarinos. Los primeros pertenecían a la clase de Dekabrist. Uno de ellos, el D2 Narodvolets, se conserva todavía en el Museo de Submarinos D2 en San Petersburgo.
Los submarinos Narodvolets fueron construidos de 1927 a 1931. Antes de ellos, los submarinos eran de diseño prerrevolucionario. Había submarinos de 1901 y de 1909. No eran perfectos y tenían grandes diferencias en su eficacia combativa. Esta fue la primera clase de submarinos soviéticos. Para